Septiembre de 2004. El gobierno kirchnerista reabrió el astillero Domecq García, bautizándolo Sinar. Y anunció que ahí se iban a construir nuevos submarinos y que se iban a terminar los submarinos que estaban ahí en partes. Los submarinos en piezas que están, los TR-1700, no se fabricó ni uno solo y no se terminó ni uno solo. En el 2006, 2007 y 2008 surgió el tema de los buques de desembarco Huragán, que eran franceses. Entonces se habló mucha discusión, que ya están por venir los Huragán. Y creo que de hecho se mandó tripulación argentina a Francia a revisar esos buques. Y en el 2007, por ahí, no recuerdo bien el año 2007-2008, pero están las discusiones ahí todas grabadas, la compra se canceló. Y el gobierno kirchnerista dio una excusa bastante insólita de que por qué se cancelaban la compra de esos buques tan importantes. Recuerden que no tenemos capacidad de desembarco en nuestra armada, o sea, no tenemos buques de desembarco verdaderos. Y los señores K dieron por acá la tengo anotada, dieron la razón que no se compraba porque los buques tenían amianto. Claro, ellos no querían gastar en esos buques realmente, no querían que la armada esté bien equipada, pero pusieron esa excusa. Y yo le voy a demostrar simplemente que a la gente del kirchnerismo jamás le importó el tema del amianto, porque sé que alguno me va a comentar acá abajo desmintiéndome, pero yo le puedo desmentir también. No les importó jamás el tema del amianto, y eso se puede ver en la chatarra que todavía está acumulada, en todos los trenes usados y destruidos llenos de amianto que compró Ricardo Jaime en 223 millones de euros, bajo órdenes explícitas, según sus propias palabras, de Néstor Kirchner. 223 millones de euros en trenes llenos de amianto, pero no había unos 30 millones de dólares para traer esos buques franceses de desembarco tan necesarios para la Armada Argentina. En el año 2009, el gobierno K renacionaliza la empresa de la fábrica militar de aviones y lanza así al aire una serie de proyectos. Trae de China un helicóptero que se llama el Z-11, Chengdu Z-11, y anunció que se había firmado un convenio con una empresa china para fabricar el Z-11 aquí, en la Argentina, en Fadea. Bueno, del Z-11 solo hay un prototipo, jamás se fabricó uno solo. El Z-11 es una copia china del Eurocopter Fennec. Sigamos. La bomba dardo. Bueno, el bomba dardo me parece que es un caso muy sangrante, porque era un desarrollo muy bueno, un sistema de armas muy efectivo, desarrollado, diseñado en conjunto entre la Armada, la Fuerza Aérea y fabricaciones militares. La mayor parte del trabajo lo llevaban técnicos de la Fuerza Aérea Argentina. Y quedó lista para la fabricación finales de 2010, esperando el presupuesto, esperando, pero pudo esperar hasta que el infierno se congele, como dice por ahí, porque el gobierno acá jamás le dio el presupuesto. Y la verdad que es una lástima, porque es un sistema de armas muy bueno. Se calcula que para empezar la fabricación en serie se hacían falta unos 80, 100 millones de dólares. No era una locura de plata, pero bueno. Prefirió dárselo doña Cristina Milagro Sala, Eve de Bonafini, vaya sobre qué. Recuerdo que en el Foro Zona Militar, y en esto el Foro Zona Militar es muy valioso porque están todas las discusiones desde el año 2004 grabadas, y todos los links, todas las noticias que se suscitaban. Recuerdo que en el año 2011 se metía gente que tenía algún interés en la materia de defensa argentina, pero que era también muy afín al kirchnerismo, y se metía gente para hacer post mintiendo, diciendo que la bomba dardo se estaba fabricando en serie y que estaba guardada en los arsenales de la Fuerza Aérea. Eso jamás pasó. Bueno, al final esa gente después se la desenmascaró y la expulsaron a todas, por suerte. El avión turbohélice IA-73 UNASUR, una maqueta a escala real, fue presentada el 23 de noviembre del 2011.
Ya ese nombre denota ciertas reivindicaciones políticas bastante desagradables, ya que normalmente los aviones de la FMA se bautizan con vocablos en quechua, nombres de armas, nombres de lugares o nombres de pájaros. El UNASUR era un reemplazo para el Tucano. Privó un poco la cordura y se dieron cuenta que el mercado para ese tipo de aviones está completamente saturado, que la competencia es brutal, más aún que el mercado donde se ubica el Pampa Serie 3, y el UNASUR se quedó ahí nomás como una maqueta. Repito, nunca fue un prototipo, solo una maqueta. A pesar de todo, fue utilizado para desinformar. Todavía anda dando vuelta una noticia del año 2014 que decía que Ecuador nos iba a comprar 18 UNASUR. Ya los tenía encargados, decía esa información. Pero bueno, así estamos con ese nivel de mentiras dando vueltas por ahí. El proyecto SARA. Bueno, SARA era básicamente un dron de la INVAP. Que esto creo que es del año 2014. Que dice que INVAP iba a fabricar drones. Bueno, del proyecto SARA no se supo absolutamente más nada. Otra de FADEA, el demostrador tecnológico IA-100. Ahora yo les pregunto, ¿qué tecnología queremos demostrar con un avión que es de tren fijo, como los aviones de la Primera Guerra Mundial, o sea, los aviones de hace 100 años, que es de motor a pistón, como los aviones de la Primera Guerra Mundial, o sea, de hace 100 años, y que tiene una pésima visibilidad delantera? Y eso ya se han quejado, el piloto de prueba se quejó, y los expertos en aviación, cosa que yo no soy, pero cualquiera que haya visto ese avión se ha dado cuenta al instante. Pero esta cosa que la sacaron apurada, pero ni siquiera pudieron terminarlo al IA-100 durante el gobierno de Cristina. Querían terminarlo por lo menos en diciembre de 2015, pero no lo pudieron hacer. El avión recién voló a mediados de 2016. Pero bueno, eso es cuando uno tiene la cabeza ocupada haciendo proselitismo político y no trabajando en lo que tiene que trabajar. Bueno, esos son los resultados, muchachos. Es el Chicaré CH-14, un proyecto de helicóptero de ataque ligero, bien liviano. Eso sí, era turbina, usaba la misma turbina de 420 HP del Bell 206. Y ese proyecto se construyó en la empresa Chicaré de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, y fue probado exitosamente, sin ningún inconveniente. El armamento previsto era cañones, ametralladoras, todo en contenedor, en pequeñas semialas externas. Era básicamente un helicóptero de observación y ataque ligero, una especie de Kiowa Warrior gauchesco. Un helicóptero sin demasiadas complicaciones, sin una electrónica muy avanzada, simplemente para disparar armamento convencional y para observar lo que pasaba en el campo de batalla colaborando con el ejército. El prototipo funcionó, pero lo que no funcionó fue la provisión de fondos para empezar a fabricar en serie. La empresa de Saladillo no tuvo ningún inconveniente con este helicóptero, y quienes cancelaron este proyecto fueron los mismos que nos prometieron submarinos nucleares, los mismos que nos prometieron 40 aviones generación táctica, los mismos que nos prometieron reactivar fabricaciones militares, los mismos que nos prometieron que en Astillero Río Santiago iban a salir barcos como panes calientes. Bueno, toda la mentira, toda la farsa, toda la estupidez de la cual el kirchnerismo hizo mucha gala por 12 años. También está el Calib. El Calib es muy fácil de resumir. Significa cañón argentino liviano. Fue presentado ni siquiera en un prototipo, como un póster, como un proyecto, como un diseño. Una especie de render de computadora que era sospechosamente muy parecido al Nexter LG1 de 105, un obús liviano francés. Bueno, de esto, como digo, no hubo ni siquiera un prototipo. Supuestamente era para reemplazar a los Otto Melara 105, y lo que finalmente pasó fue que en el año 2014 se compró una partida de Otto M56 de 105, creo que eran para Libia, que los italianos lo tenían guardados ahí y que estaban nuevos pero no habían sido entregados. Los compró Argentina.
En la época kirchnerista, en fabricaciones militares se producían hermosos montajes propagandísticos para subir acá en YouTube, ustedes todavía los pueden observar. Pero cañones argentinos livianos de 105 no se fabricó ninguno. Dejemos atrás definitivamente la etapa kirchnerista y nos metemos en los proyectos de la época Cambiemos, la coalición macrista. Ahora, hay que diferenciar desde el principio cómo es la cosa. Cambiemos no tiene tantos proyectos de fabricación, sí tiene algunos proyectos de compra para reemplazar el material que se está haciendo obsoleto o el material que en nuestras Fuerzas Armadas ya no existe más. Y antes de entrar propiamente en tema, vale la pena aclarar alguna desinformación que fue muy exitosa, que fue plantada por el canal C5N con respecto a una lista de pedido de precios que hicieron algunos asesores del Ministerio de Defensa a finales del año 2016 a la Embajada de Estados Unidos. En dicha lista aparecían varios sistemas de armas, incluyendo blindados Stryker y cazas F-16. Esa lista no era una intención de compra, no era de ninguna manera un contrato de compra, era simplemente una averiguación de precios. Nunca estuvo en realidad en voluntad del gobierno de Cambiemos adquirir cazas F-16 y mucho menos blindados Stryker, que de los blindados de ruedas es uno de los más caros del mercado. Como les decía, ese pedido de precios se hizo público y en C5N hicieron una especie de documental de las próximas armas que iba a comprar Argentina. Esa desinformación fue muy exitosa, fue una operación que, digamos, todavía tiene repercusiones porque hay gente que me pregunta ¿cuándo van a llegar los F-16? ¿Cuándo van a llegar los Stryker que compró Macri? No, nunca van a llegar porque no se compraron. Uno de los, abro comillas, expertos que presentó ese informe se llama Juan Amorín, que ni siquiera sabía que teníamos un avión que se llamaba Pucará y ni siquiera sabía que ese avión se había dejado de construir en 1989. Hecha la aclaración necesaria con respecto a esa lista de sistemas de armas de los Estados Unidos, que no fue intención de compra, que no fue contrato, sigo adelante. Empecemos por el proyecto TAM-2C, creo que el más importante del ejército, ya que involucra la modernización de nuestros tanques argentinos medianos a un sistema con capacidades de control de tiro, con rapidez en la adquisición y el seguimiento de blancos en movimiento muy superior a lo que actualmente tiene el BC-TAM. Bueno, con respecto a ese proyecto, yo les puedo adelantar, aunque nadie se anima a decirlo, que el sistema TAM-2C está cancelado. Otro sistema prometido para el ejército por la administración Macri, y es un proyecto propio porque el tema 2C se arrastraba de la época del kirchnerismo, pero este es un proyecto que empezó durante el macrismo, es el fusil Beretta ARX-200. Se firmó un convenio con los italianos allá por 2016 y no se supo más. En fabricaciones militares nunca se construyó ni se va a construir ningún Beretta ARX-200 porque dicho proyecto también está cancelado. El ejército deberá conformarse con los FAL modernizados. Principalmente la variante más numerosa va a ser la FAMCA, que yo ya expliqué en varias oportunidades. Vamos al tema aéreo. El gobierno de Cambiemos había anunciado hace un par de años que tenía un candidato para reemplazar a los Fokker F-27 y a los Fokker F-28. El candidato estaba entre el Leonardo C-27J y el Airbus C-295. Aparentemente el ganador habría sido el Airbus. No era un proyecto de gran envergadura, se iban a comprar entre 4 y 6 para la Fuerza Aérea, no mucho más que eso. Pero lo cierto que el proyecto de adquisición del Airbus C-295 está también cancelado. Eso es todo por ahora, muchachos. Los veré más tarde.